En nuestra última lección, notamos varios tipos de adoración. Adoración vana, en Mateo 15. Adoración ignorante, en Hechos 17. Adoración voluntaria, en Colosenses 2. Y adoración verdadera, en Juan capítulo 4. La última es la única aceptable para Dios. Luego pensamos en lo que incluye la verdadera adoración y en lo que Jesús quiso decir cuando habló de adorar en espíritu y en verdad. Es más que solo adorar con la actitud correcta y de la manera correcta, porque eso también era cierto en la adoración del Antiguo Testamento. Es una adoración espiritual que está en armonía con la verdad sobre la naturaleza de Dios y con el lugar del verdadero tabernáculo en el cielo. Comparemos esto con la adoración en el Antiguo Testamento, con sus ordenanzas carnales, que solo servían como sombra hasta que llegó lo verdadero. Pero en esta lección vamos a considerar la música que Dios quiere en la adoración de la iglesia. Vamos a notar que es una música espiritual, diferente de la que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y también vamos a ver que nuestro entendimiento del tipo de música que debe usarse en la adoración de la iglesia está apoyado por lo que muchos historiadores, reformadores y estudiosos han dicho sobre el tema. Podemos empezar con una mirada a la música en la adoración verdadera. La única música mandada en el Nuevo Testamento fue vocal. Tenemos el ejemplo de Jesús y sus discípulos en Mateo 26, versículo 30 y en Marcos 14, versículo 26, cuando ellos cantaron un himno. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16, versículo 25, cuando ellos cantaron himnos. También hay otras referencias. En 1 Corintios 14, 15 dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Leemos en Efesios 5, versículo 19, canten y alaben al Señor con el corazón. Y en Colosenses 3, versículo 16, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y en Santiago 5, versículo 13, leemos, cante alabanzas. La música en el Nuevo Testamento enfatiza lo espiritual. Mencione la frase de Efesios 5, 19, canten y alaben al Señor con el corazón. Alabando o sayontes en el Antiguo Testamento tenía relación con tocar instrumentos musicales. Pero observe que ahora en el Nuevo Testamento, esa alabanza debe hacerse en el corazón, no con instrumentos mecánicos. Note el contraste, el corazón espiritual frente a los instrumentos mecánicos, físicos. Puesto que esta música debe ofrecerse al Señor, debemos verlo como santo y ofrecer exactamente lo que Él mandó. ¿Recuerdan a Nadab y Abiú? También Colosenses 3, versículo 16 dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón a Dios. Este pasaje es paralelo a Efesios 5, 19. Observe otra vez que el énfasis es espiritual.
con gratitud de corazón a Dios. Revisemos el contraste entre la música del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Música del Antiguo Testamento era ejecutada por un coro profesional. Era acompañada con varios instrumentos mecánicos. Y el énfasis está en cómo suena para el oído humano, apelando al lado físico del hombre. Pero música del Nuevo Testamento es cantada por todos en la congregación. Tenemos las instrucciones: instrúyanse y aconséjense unos a otros, y anímense unos a otros con salmos y himnos y canciones espirituales. En el Nuevo Testamento, la melodía debe hacerse en el corazón, no en el arpa. El énfasis está en cómo afecta al alma, al lado espiritual del hombre. Por lo tanto, la música en la adoración del Nuevo Testamento debe ser espiritual en su énfasis. Cantada por todos y con énfasis no en cómo sonamos, sino en que si estamos haciendo verdadera melodía en nuestros corazones al Señor. Tenemos muchas referencias sobre la música en la iglesia del Nuevo Testamento en las palabras de los historiadores. Esta cita es de Paul Henry Lang. En su libro La música en la civilización occidental. Todas nuestras fuentes tratan con amplitud la música vocal de la iglesia, pero son muy reservadas al mencionar otras formas de arte musical. El desarrollo de la música occidental fue influido de manera decisiva por la exclusión de los instrumentos musicales de la iglesia cristiana primitiva. Y tenemos esta cita de Lyman Coleman en su libro La Iglesia Apostólica y Primitiva. Tanto los judíos en su servicio del templo como los griegos en su adoración a los ídolos estaban acostumbrados a cantar con acompañamiento de música instrumental. Por lo tanto, los convertidos al cristianismo debieron conocer esta manera de cantar. Pero generalmente se admite que los cristianos primitivos no emplearon música instrumental en su adoración. Dos citas de historiadores sobre la iglesia primitiva y el uso de instrumentos musicales. Puede parecer extraño que la música fuera totalmente vocal en la iglesia primitiva, cuando la música instrumental era común en la adoración de judíos y gentiles. Pero no lo es si recordamos que la adoración del Nuevo Testamento debía ser espiritual en su énfasis. También tenemos las palabras de varias fuentes religiosas. Según la Enciclopedia Católica, los primeros cristianos tenían un espíritu demasiado espiritual para sustituir instrumentos sin vida o para usarlos como acompañamiento de la voz humana. John Calvin, en su comentario al libro de los Salmos, escribió: los instrumentos musicales, al celebrar las alabanzas de Dios, no serían más apropiados que quemar incienso, encender lámparas o restaurar otras sombras de la ley. Por eso,
Los papistas tomaron prestado esto, así como muchas otras cosas de los judíos. A los hombres que aman el esplendor exterior les puede gustar ese ruido. Pero la simplicidad que Dios nos recomienda por medio del apóstol le agrada mucho más. John Wesley, el fundador de la religión metodista, dijo: no tengo objeción a instrumentos de música en nuestras capillas, con tal de que no se oigan ni se vean. Según la enciclopedia de McClintock y Strong, Martin Luther llamó al órgano un estandarte de Baal. Y el famoso bautista Charles Spurgeon dijo: tanto intentaría orar a Dios con maquinaria como cantarle con maquinaria. Porque estos hombres objetaron tan fuertemente la música instrumental en la adoración de la iglesia. Porque entendieron correctamente que eso era vestigio de la adoración judía, que como tal estaba fuera de armonía con la naturaleza espiritual de la adoración del Nuevo Testamento, y que pertenecía con justicia a la ley antigua y a sus sombras, y no a la adoración verdadera del Nuevo Testamento. Finalmente, debemos considerar la justificación ofrecida para el uso de instrumentos. Por ejemplo, siempre ha sido una tradición en nuestra iglesia. En realidad, no. Porque la historia muestra que el uso de instrumentos fue una innovación introducida cientos de años después de que comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Aún así, como tradiciones de hombres, califica como adoración vana, según Mateo 15, versículo 9. Otra justificación es: no veo nada malo en eso. Entonces su adoración es adoración ignorante, según Hechos 17. Porque usted no conoce la clase de adoración que Dios le manda. Tal vez escuchemos: me gusta en mi adoración a Dios. Entonces se vuelve adoración voluntaria, como en Colosenses 2. Y empieza usted a adorar como Nadab y Abiú, ofreciendo lo que usted quiere, pero ofreciendo lo profano, porque Dios no lo mandó. O finalmente, se encuentra en el Antiguo Testamento. También hay muchos otros actos de adoración que fueron impuestos hasta un tiempo de reforma, como leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Ese tiempo ha llegado y Dios espera que su pueblo adore de otra manera, según Juan 4, versículos 23 y 24. El hecho de que Dios lo haya mandado en el pasado no significa que apruebe su uso ahora, especialmente cuando Él ha revelado lo que sí quiere. Considere el pecado de Moisés. Primero, Dios le dijo que golpeara la roca para dar agua en Éxodo 17. Después, en otra ocasión, Dios le dijo que hablara a la roca en Números 20. Pero Moisés golpeó la roca como antes y al hacerlo pecó y perdió su derecho de entrar en la tierra prometida. Su pecado
no trató a Dios como santo, porque hizo solo lo que Dios había mandado en el tiempo presente. Dios pudo haber mandado música instrumental en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento. Pero ahora, Él ordena música vocal en la iglesia del Nuevo Testamento. No cometamos los mismos errores de Nadab y Abiú, ni de Moisés y Aarón, perdiendo nuestra herencia en la tierra prometida ofrecida a los cristianos. En cuanto a nuestra música, que sea canto con melodía en nuestros corazones al Señor, y no melodía hecha con instrumentos musicales o mecánicos. Al hacerlo, sabemos que estamos en terreno seguro y que nuestra adoración le agrada bien. Si tienes preguntas sobre esta lección, o tienes preguntas sobre tu propio bautismo o tu propia salvación, como siempre, voy a estar disponible después de nuestra oración. Gracias.